¿Qué tienen en común el veneno de un lagarto del desierto y Ozempic, uno de los medicamentos más famosos del mundo? Probablemente pienses que Ozempic nació hace pocos años en un laboratorio para ayudar a bajar de peso, pero esa no es la verdadera historia. La realidad es mucho más fascinante. Todo empezó hace varias décadas, con una pregunta científica, un lagarto capaz de pasar meses sin comer y una serie de descubrimientos que terminarían cambiando para siempre el tratamiento de la diabetes y la obesidad. En este video te contaré la historia completa de Ozempic, quiénes lo descubrieron, qué tiene que ver el monstruo de Gila con todo esto, por qué Ozempic funciona tan bien, cómo actúa en el cuerpo humano, qué beneficios tiene para tu salud, porque no solo sirve para bajar de peso, y cómo un hallazgo aparentemente insignificante terminó convirtiéndose en una de las mayores revoluciones de la medicina moderna. Quédate hasta el final porque entender la historia de este medicamento te hará verlo con ojos completamente diferentes. La historia de Ozempic no comenzó hace 10 ni hace 20 años. Todo comenzó hace más de un siglo. Todo cambió en un laboratorio de Inglaterra en 1902. Dos científicos hicieron un descubrimiento que parecía no tener ninguna relación con la obesidad. Dos científicos británicos, William Bayliss y Ernest Starling, intentaban resolver un misterio muy diferente. ¿Cómo sabe el páncreas cuándo debe liberar jugos digestivos después de que comemos? Hasta el momento, los científicos creían que todo estaba controlado por el sistema nervioso, pero sus experimentos demostraron algo completamente inesperado. Descubrieron que el intestino producía una sustancia química capaz de viajar por la sangre y enviar un mensaje directamente al páncreas, indicándole que comenzara a trabajar. A esa sustancia la llamaron secretina, y sin saberlo acababan de descubrir la primera hormona de la historia. Fue un hallazgo tan revolucionario que pocos años después, en 1905, Ernest Starling acuñó el término hormona, una palabra derivada del griego que significa poner en movimiento o despertar. Ese momento marcó el nacimiento oficial de una nueva especialidad médica, la endocrinología, la ciencia que estudia las hormonas y cómo regulan prácticamente todas las funciones de nuestro organismo. Pero aquí viene lo más interesante. Durante décadas nadie imaginó que el intestino escondía muchas más hormonas con funciones sorprendentes. Y fue recién en la década de 1980 cuando varios investigadores, entre ellos Joel Havener, Svetlana Mossow y Jens Buchholz, descubrieron una nueva hormona intestinal llamada GLP-1 o péptido similar al glucagón tipo 1. Este descubrimiento fue extraordinario. Los científicos observaron que cada vez que una persona comía, el GLP-1 estimulaba al páncreas para producir insulina, solo cuando era necesario. Disminuía la liberación de glucagón, retrasaba el vaciamiento gástrico y además enviaba señales al cerebro que aumentaban la sensación de saciedad y reducían el apetito. Y de pronto, una hormona producida naturalmente por el intestino parecía tener el potencial de tratar dos de los mayores problemas de salud del mundo, la diabetes tipo 2 y la obesidad. Sin embargo, existía un gran obstáculo. El GLP-1 desaparecía del organismo en apenas unos minutos, por lo que utilizarlo como medicamento era prácticamente imposible. Y fue precisamente ese problema el que desencadenaría una de las carreras científicas más fascinantes de la medicina moderna, porque la verdadera historia de Ozempic apenas estaba comenzando. Aún quedaba un problema enorme. A pesar de descubrir el GLP-1 y saber que tenía un potencial extraordinario para tratar la diabetes y obesidad, existía en ese momento un obstáculo casi imposible de superar. El GLP-1 duraba apenas unos minutos dentro del cuerpo, porque existían enzimas que lo destruían tan rápido que era inútil convertirlo en un medicamento. Parecía un descubrimiento brillante, pero imposible de aprovechar.
Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La solución no ocurrió en un laboratorio de alta tecnología, apareció en el desierto, más específicamente en un animal que muy pocos imaginarían relacionado con la medicina, el monstruo de Gila, un lagarto venenoso que habita en los desiertos del suroeste de Estados Unidos y norte de México. A primera vista parecía una criatura de la cual había que alejarse por su mordida venenosa. En realidad ahora se sabe que es un animal pasivo y solitario, que no le gusta atacar. Suele morder solo si son molestados. Pero este animal escondía un secreto que cambiaría la historia de la endocrinología. Todo comenzó cuando el endocrinólogo John Eng, investigador del Centro Médico para Veteranos de Bronx, escuchó un dato que despertó su curiosidad. El monstruo de Gila podía alimentarse apenas unas pocas veces al año, en promedio 5 veces al año, y aún así sobrevivir durante meses. ¿Cómo era posible? ¿Existía alguna sustancia en su organismo capaz de regular el metabolismo de una forma extraordinaria? Para responder esa pregunta, Eng decidió estudiar su veneno. Y en 1992 encontró algo completamente inesperado. Aisló una pequeña proteína, formada por 39 aminoácidos. La llamó Exendina 4. Lo realmente sorprendente fue descubrir que esta molécula era increíblemente parecida al GLP-1 humano. También estimulaba la liberación de insulina, ayudaba a controlar la glucosa y reducía el apetito. Pero tenía una ventaja enorme. Mientras que el GLP-1 natural desaparecía en cuestión de minutos, la Exendina 4 resistía el ataque de las enzimas del organismo y permanecía activa durante mucho más tiempo. Era exactamente lo que los científicos llevaban años buscando. Por primera vez tenían una molécula con el potencial de convertirse en un medicamento real. Este descubrimiento marcó un antes y un después. Los investigadores desarrollaron una versión sintética de esa molécula. La llamaron Exenatida, que se convirtió en el primer medicamento de una nueva generación de tratamientos para la diabetes tipo 2. Primero llegó Byetta, de acción corta. Más tarde apareció Bydureon, una formulación de liberación prolongada. Pero lo más importante no fueron esos medicamentos. Lo verdaderamente revolucionario fue que demostraron que era posible aprovechar el poder de GLP-1. Ese descubrimiento abrió la puerta a una nueva familia de fármacos que años después daría origen a los medicamentos como liraglutida, dulaglutida y finalmente semaglutida, el principio activo de Ozempic y Wegovy. Todo gracias a una molécula escondida durante millones de años en nuestra naturaleza, el veneno de un lagarto del desierto. El nacimiento de Ozempic. La semaglutida fue desarrollada por la farmacéutica Novo Nordisk a principios de la década del 2010. Como el GLP-1 se degrada en minutos, los científicos modificaron su estructura molecular para crear una versión de larga duración, apta para administrarse una vez por semana. El equipo de investigadores de Novo Nordisk, incluyendo a químicos y endocrinólogos, logró este hito científico, dando lugar a la semaglutida. Después de décadas de investigación, millones de dólares invertidos y cientos de experimentos, llegó el momento decisivo. En 2017 ocurrió algo que cambiaría para siempre el tratamiento de la diabetes tipo 2. Las autoridades sanitarias aprobaron la semaglutida, un medicamento que podía administrarse solo una vez por semana. Recibió un nombre que hoy prácticamente todo el mundo conoce: Ozempic. Pero lo verdaderamente revolucionario no era la comodidad de una inyección semanal. Lo sorprendente era todo lo que este medicamento era capaz de hacer al mismo tiempo. Porque la diabetes tipo 2 rara vez llega sola. Cuando una persona recibe el diagnóstico, con frecuencia ya presenta otros problemas de salud,
como el sobrepeso u obesidad, hipertensión arterial, colesterol o triglicéridos elevados, hígado graso o incluso enfermedad cardiovascular. Durante muchos años el tratamiento consistía en atacar cada uno de estos problemas por separado. Un medicamento para la glucosa, otro para la presión arterial, otro para el colesterol y muchas veces otro más para intentar bajar de peso. Pero la semaglutida cambió esa forma de pensar. Además de reducir la glucosa en sangre, ayudaba a disminuir el apetito, favorecía una pérdida de peso importante y mejoraba múltiples alteraciones metabólicas al mismo tiempo. Y eso tiene enormes consecuencias para la salud. Sabemos que cuando una persona con diabetes pierde entre un 5 y un 7% de su peso corporal, no solo mejora el control de la glucosa, también disminuyen la presión arterial, mejoran los niveles de colesterol y triglicéridos y en muchos casos es posible reducir la cantidad de medicamentos que necesite. Pero los beneficios no terminan ahí. Cuando la pérdida de peso supera el 10%, los cambios pueden ser aún más impresionantes. Se observa una reducción mucho mayor de la hemoglobina glicosilada, mejora la grasa acumulada en el hígado, disminuye la inflamación del organismo, mejora la apnea del sueño y lo más importante, se reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Incluso algunas personas con diabetes tipo 2 pueden alcanzar una remisión de la enfermedad, especialmente cuando el tratamiento se inicia en etapas tempranas. Y todo esto ocurrió con un riesgo muy bajo de producir hipoglucemias, es decir, que tu glucosa se baje a menos de 70. Uno de los efectos adversos que más preocupa tanto a médicos como pacientes. Con el paso de los años, los estudios siguieron acumulándose. La evidencia mostró que la semaglutida no solo controlaba mejor la diabetes, también protegía el corazón y reducía el riesgo de eventos cardiovasculares en muchos pacientes. Era mucho más que un medicamento para bajar el azúcar. Era una nueva forma de entender el tratamiento de la enfermedad metabólica. Y la innovación no se detuvo. 2 años después, en 2019, apareció otra novedad que parecía imposible. Por primera vez en la historia se aprobó un agonista de receptor GLP-1 en forma de tableta. Su nombre fue Rybelsus. Hasta ese momento muchos pensaban que estos medicamentos solo podían administrarse mediante inyecciones. Rybelsus demostró que eso también podía cambiar. Pero la historia de la semaglutida aún guardaba una sorpresa mucho mayor. Una sorpresa que la convertiría en uno de los medicamentos más famosos del planeta y que cambiaría para siempre el tratamiento de la obesidad. El descubrimiento de su potente efecto sobre la obesidad. Durante los ensayos para la diabetes, se observó que muchos pacientes perdían entre 5 y 10 kilos. Esto motivó el programa clínico STEP, que evaluó dosis mayores de 2.4 miligramos a la semana en personas con obesidad. Los resultados publicados en el 2021 mostraron una pérdida media cercana al 15% del peso corporal total, una magnitud nunca antes observada con un medicamento para la obesidad. Pero Ozempic solo sirve para bajar de peso, y aquí es donde aparece uno de los mayores malentendidos sobre este medicamento. Como la mayoría de la gente lo conoció por su poder para bajar de peso, muchas personas creen que Ozempic es simplemente una inyección para adelgazar. Pero eso está muy lejos de la realidad. La pérdida de peso solo es uno de sus efectos. Lo verdaderamente importante es lo que ocurre después de perder ese peso, como mejorar los niveles de glucosa, la presión arterial, mejorar los niveles de colesterol y triglicéridos. Y en muchos casos el médico puede reducir la cantidad de medicamentos que el paciente necesita. Y cuando la pérdida de peso supera el 10%, los beneficios suelen ser todavía mayores. Y en algunas personas con diabetes, incluso esta puede entrar en remisión durante varios años. Y probablemente uno de los hallazgos más importantes de los últimos años es este. Ozempic no solo ayuda a controlar la diabetes, también ayuda a proteger el corazón.
Diversos estudios demostraron que la semaglutida reduce el riesgo de eventos cardiovasculares importantes en personas con alto riesgo, como infartos o accidentes cerebrovasculares. Eso cambia completamente la forma de ver este medicamento. Ya no se trata únicamente de bajar el azúcar, ni únicamente de bajar de peso. Se trata de reducir el riesgo de complicaciones que realmente ponen en peligro la vida de las personas con diabetes y obesidad. Otro aspecto muy importante es que los medicamentos de esta familia, conocidos como agonistas del receptor GLP-1, actúan únicamente cuando los niveles de glucosa están elevados. Eso significa que presenta un riesgo mucho menor de producir hipoglucemia, en comparación con otros tratamientos para la diabetes, especialmente cuando no se combinan con medicamentos como la insulina o las sulfonilurias. Como todo medicamento, no está libre de efectos secundarios. Los más frecuentes son molestias gastrointestinales, como náuseas, sensación de llenura, vómitos o diarrea. La buena noticia es que en la mayoría de los pacientes estos síntomas aparecen al inicio del tratamiento. Suelen ser temporales y disminuyen considerablemente cuando la dosis se aumenta de forma gradual, no de forma brusca. Por eso es tan importante seguir el esquema de titulación indicado por el médico para tu caso particular y no intentar aumentar la dosis más rápido de lo recomendado. Ahora, para explicar cómo este medicamento actúa en la obesidad, primero hablaremos un poco del apetito. ¿Cómo sabe tu cerebro que ya no tienes hambre? Hasta ahora hemos hablado de medicamentos, hormonas y descubrimientos científicos, pero hay una pregunta más interesante. ¿Cómo consigue Ozempic que una persona tenga menos hambre? ¿Realmente apaga el apetito? La respuesta es sí, pero no de la forma que muchas personas imaginan. El cerebro tiene un centro de control del hambre. Imagina por un momento que dentro de tu cerebro existe una especie de centro de mando. Ese centro recibe información las 24 horas del día. Recibe mensajes del estómago, del intestino, del páncreas, del tejido graso e incluso de los alimentos que acabas de comer. Con toda esa información decide una sola cosa: ¿debes seguir comiendo o ya es suficiente? Ese centro de control se encuentra principalmente en una región llamada hipotálamo. Podríamos decir que es el director de orquesta del apetito. Dentro del hipotálamo existen dos equipos enfrentados. Y aquí ocurre algo fascinante. Dentro del hipotálamo trabajan dos grupos de neuronas. Podemos imaginarlos como dos equipos que están constantemente discutiendo. El primer equipo dice: tenemos hambre, hay que comer. El segundo responde: ya es suficiente, es momento de parar. Todo el día ambos equipos compiten entre sí, y dependiendo de cuál gane, sentimos hambre o sentimos saciedad. Cuando llevamos varias horas sin comer, el estómago libera una hormona llamada grelina. La grelina es conocida como la hormona del hambre. Su función es enviar un mensaje al cerebro diciendo: las reservas están bajando, es hora de buscar comida. Entonces se activan las neuronas que aumentan el apetito y aparece esa sensación tan familiar: necesito comer algo. Pero cuando empezamos a comer, todo cambia. El intestino comienza a liberar varias hormonas. Entre ellas aparece una de las protagonistas de esta historia, el GLP-1. Pero no trabaja sola. También se liberan otras hormonas que ayudan a decirle al cerebro: ya estamos recibiendo alimentos. Al mismo tiempo, el estómago empieza a llenarse. Los nervios que rodean el estómago detectan que sus paredes se están estirando y envían otro mensaje al cerebro: ya hay suficiente comida. Es como si el cerebro recibiera varios mensajes de texto al mismo tiempo diciendo exactamente lo mismo: puedes dejar de comer. Entonces, ¿qué hace Ozempic? Aquí aparece la magia de la semaglutida. Ozempic imita al GLP-1 natural, pero lo hace durante muchas más horas. Eso significa que el cerebro recibe durante más tiempo la señal de saciedad. Es como si alguien mantuviera presionado el botón que dice: ya estás satisfecho.
Por eso muchas personas describen algo muy curioso. No sienten que estén haciendo un esfuerzo enorme para comer menos. Simplemente el hambre disminuye. Pero hay algo todavía más sorprendente. Ozempic no solo actúa sobre el centro del hambre, también actúa sobre el centro del placer. ¿Por qué a veces seguimos comiendo aunque ya estemos llenos? Seguro te ha pasado alguna vez. Acabas de terminar una comida abundante, estás completamente lleno, pero alguien pone un postre sobre la mesa y de repente parece que aparece un segundo estómago. Eso ocurre porque no siempre comemos por necesidad, muchas veces comemos por placer. Nuestro cerebro tiene un sistema llamado circuito de recompensa, que utiliza una sustancia conocida como dopamina. Cada vez que comemos alimentos muy apetecibles, como chocolates, papas fritas, pizza, helados, el cerebro libera dopamina. Y esa dopamina hace que queramos repetir la experiencia. Ozempic también actúa sobre ese sistema. Los estudios demuestran que los agonistas GLP-1, como la semaglutida, disminuyen la intensidad con la que este circuito responde a los alimentos. Los alimentos siguen siendo agradables, pero dejan de ejercer ese impulso tan intenso de necesito seguir comiendo. Muchos pacientes lo describen con una frase muy interesante. Por primera vez en años, dejé de pensar en comida todo el día. Además ocurre otra cosa. Ozempic también hace que el estómago se vacíe más lentamente. Eso significa que los alimentos permanecen más tiempo dentro del estómago. La sensación de llenura dura más. Y el cerebro recibe durante más tiempo la señal de que todavía hay comida suficiente. Por eso resulta mucho más fácil comer porciones pequeñas. No porque el medicamento obligue a la persona, sino porque el cuerpo realmente se siente satisfecho antes. Entonces, cuando juntamos todos esos mecanismos, disminuye la hormona del hambre, aumentan las señales de saciedad, el estómago tarda más en vaciarse y el centro del placer responde menos intensamente a las señales de los alimentos. El resultado es que la persona come menos sin sentir la lucha constante contra el hambre. Y esa es probablemente la razón por la que medicamentos como Ozempic han cambiado por completo el tratamiento de la obesidad. Aprobación para la obesidad. En 2021 fue aprobada para el tratamiento de la obesidad y sobrepeso con comorbilidades. El nombre comercial, Wegovy. Esto marcó un cambio importante en el manejo de la obesidad, al ofrecer una eficacia cercana a la de algunas técnicas quirúrgicas en determinados pacientes. Y así termina el primer capítulo de la historia de Ozempic. Lo que comenzó como una investigación científica sobre una hormona intestinal terminó convirtiéndose en uno de los avances más importantes en el tratamiento de la diabetes y la obesidad. Pero como hemos visto, detrás de este medicamento hay mucho más que titulares en redes sociales. Conocer su historia nos ayuda a entender qué puede hacer realmente, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus limitaciones y sobre todo, por qué debe utilizarse de forma responsable y siempre bajo supervisión médica. Y esto es solo el comienzo. En los próximos videos hablaremos sobre temas que generan muchas dudas. Por ejemplo, ¿quiénes son los candidatos ideales para recibirlo? ¿Cuáles son sus efectos secundarios y quiénes tienen más probabilidades de presentarlos? ¿Qué pasa después que se suspende el medicamento? ¿Es verdad que produce pérdida de masa muscular? Y otras dudas más como estas, todo basado en la evidencia científica más reciente. Y si este video te ayudó a comprender mejor la historia de Ozempic, te invito a darle me gusta y compartirlo con alguien a quien pueda serle útil. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido basado en evidencia científica, explicado de una forma clara, sencilla y útil para todos. Si quieres informarte más, te dejo en la descripción las fuentes científicas que fueron la base para la realización de este video. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.